Ya ha pasado un buen tiempo desde el último video y por eso retomo donde íbamos. Y donde íbamos es en la sección tercera del capítulo primero de la introducción crítica al derecho natural. Como ha pasado tanto tiempo, creo que es menester hacer una recapitulación. Pues el capítulo primero se llama El análisis de la justicia y de lo justo y tiene varias secciones. Empezamos en la sección primera analizando el punto de partida de toda la ciencia del derecho y es un fenómeno de fácil verificación y es que en la vida social no todas las cosas pertenecen a todos. Es decir, que las cosas están atribuidas a las personas. Hay cosas que se predican como suyas respecto de alguien. Las personas tienen cosas suyas. Y este fenómeno se explica en virtud de la capacidad que tiene, de la personalidad del hombre realmente, es decir, de la capacidad de ejercer dominio sobre su propio ser y proyectar ese dominio sobre las cosas externas. En últimas, esa capacidad es lo que permite que nosotros podamos decir, por ejemplo, de nuestro propio ser, que es algo nuestro, eh, y eso pasa con derechos como el derecho a la vida, y y podemos ejercer ese dominio respecto de cosas exteriores, cosa que fundamenta derechos como la propiedad. Ahora, también reparábamos en distintas razones por las que existe. Veamos que nuestra condición corpórea, que nuestra condición limitada, hace necesario, en cierto modo, ese reparto. También veíamos que el modo en que las cosas se pueden predicar como cosas nuestras es distinto al modo en que hablamos de las cosas que pertenecen, por ejemplo, a los animales. Porque es cierto que existe un cierto grado de apropiación o algo parecido a la apropiación en el reino animal, pero en este caso es una simple proyección de la fuerza y el deseo. Y el modo en que se predican las cosas como suyas en el mundo humano va mucho más allá de eso, ¿no? Es una proyección de la personalidad. Lo segundo que vimos fue eh, la fórmula de la justicia. ¿Y de dónde viene este segundo acápite? Pues de la verificación de que esa cosa que llamamos suyo o lo suyo es el objeto de una virtud o el objeto de una acción que es la acción propia de una virtud, eh, la justicia. La justicia tiene una fórmula muy conocida desde la antigüedad, que es dar, o mejor dicho, la acción justa tiene una fórmula que es dar a cada uno lo suyo. Y en los videos de las secciones correspondientes a eso, eh, examinamos qué significa dar, qué significa a cada uno, volvimos sobre qué significa lo suyo, e hicimos pues un análisis de esa fórmula. Ahora vamos a examinar lo justo, lo suyo, el objeto de la acción de la justicia más detenidamente. Vamos a examinar la noción de lo justo. Y bueno, después de esta recapitulación, pues vamos a ver algunas de las notas que señala Herbada en este acápite. Si vamos a la fórmula de la justicia, que es donde dejamos la otra vez, podemos darnos cuenta de lo siguiente, y es que ya en los textos clásicos existe una tendencia a usar de modo indistinto expresiones como lo suyo, sum, y su derecho, ius sum. Es decir, la fórmula de la justicia a veces aparece como dar a cada uno su derecho y a veces aparece como dar a cada uno lo suyo. Ahorita voy a ir a algunos de estos textos y lo voy a mostrar solo como modo ilustrativo. Lo voy a hacer mediante una captura de pantalla. En, en una pantalla donde estamos viendo las instituciones y acá tenemos el título primero, el libro primero, y fíjense que acá está la definición de justicia como perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho. Pero luego tenemos aquí otra pequeña formulación, esta vez en forma de los principios
del derecho, en donde la fórmula aparece como dar a cada uno lo suyo. Lo mismo podemos ver aquí en Cicerón, pues esto es una edición un poco, pues una edición de las que está en internet, pero fíjense cómo acá también tenemos una definición de la justicia, como dar a cada uno lo suyo. Y en general creo que ese uso indistinto lo podemos verificar en fuentes. Yo creo que con esto pues ya tengo una ilustración no exhaustiva, pero sí suficiente de este uso en que algunas veces aparece lo suyo y algunas otras veces su derecho. Con estos ejemplos podemos ver que ya en las fuentes clásicas, como decía, hay una gran conciencia de una relación de cierta equivalencia, y digo cierta equivalencia porque luego lo vamos a matizar un poquito, pero en principio hay algún tipo de equivalencia entre los conceptos de lo suyo y su derecho. Ahora, podemos ampliar esta relación, porque si lo suyo y su derecho son el objeto de una acción que es la acción de justicia, pues podemos inferir que a eso, a lo justo y a lo suyo y a su derecho, podríamos llamarle también lo justo. Y nuevamente, esta relación entre su derecho y lo justo es una cosa que fue advertida desde el principio. Algunos especularon sobre una conexión etimológica y una concepción conceptual, y es interesante notar que algunas de las primeras explicaciones, de hecho, son explicaciones que no son correctas desde un punto de vista lingüístico. Por ejemplo, voy a poner aquí otra vez las capturas de pantalla para mostrarles algunos ejemplos de estas relaciones que se hacen entre las nociones de derecho y lo justo, haciendo una relación etimológica que pues ya vamos a ver que no es correcta. Romano, esta vez no vamos a estar en las instituciones, sino en el digesto, y aquí podemos ver a Ulpiano, que nos dice que el nombre del ius, el derecho, desciende de su conexión o está derivado de su conexión con la justicia. Y más claramente lo vamos a ver aquí en San Isidoro de Sevilla, en esta super enciclopedia, protoenciclopedia que son las etimologías, donde acá nos va a decir, acá arriba nos va a decir nuevamente que se dice derecho porque es justo. Acá tenemos la traducción, pero por supuesto esta traducción no va a reflejar lo que en su momento debía reflejar el texto en latín, porque dice derecho es un nombre genérico, bla, bla, bla. Se llama derecho, ius, porque es justo. Nuevamente, en castellano hemos perdido esa conexión, pero fíjense que justum no se podría decir sin decir ius, es decir, para una persona que hubiera crecido estudiando esto en latín, sería evidente esa relación entre el ius y el justum. Lo que no parece adecuado es, ya lo decíamos, hacer derivar el use del justum, porque claramente la palabra use en este caso es la raíz. Es mucho más corto y claramente si uno siguiera las normas de las raíces y de los derivados, pues el principio estaría en el use. Y además, pues porque efectivamente lo justo siempre, lo justo tiene una dependencia conceptual con su objeto. Bien, voy a cortar aquí la captura de pantalla y seguimos después. Decíamos que hay una equivalencia o una cierta equivalencia entre lo suyo, su derecho y lo justo. Esta equivalencia no es, sin embargo, una equivalencia perfecta. Hay una diferencia de matiz, hay una diferencia en el enfoque. Cuando yo hablo de lo suyo, estoy poniendo el acento en la relación de suidad.
cuando hablo de su derecho, o estoy poniendo acento en la relación de debitoriedad. Estoy poniendo acento en lo que tiene de debida esa cosa. Y una cosa y otra son distintas. Por ejemplo, suidad existe allí donde exista un ser capaz de dominio y un objeto sobre el que pueda recaer ese dominio. En ese sentido, Robinson Crusoe en una isla desierta puede decir que sus cocos son de él, puede hablar con propiedad de sus cosas. Ahora, con quien hable es otra cosa distinta, pero en principio no hay problema para predicar esa relación de suidad, donde haya una persona que ejerza dominio sobre cosas externas o incluso sobre su propio ser. Sin embargo, esas cosas en esa isla desierta todavía no son derecho, porque el derecho es esa misma cosa, pero analizada desde la perspectiva de que es objeto de deuda. Es decir, cuando yo hablo de derecho, estoy diciendo que esa cosa que es de alguien, además es debida por otro. Sobre eso existe una relación de justicia. Eso tiene que ser dado por alguien. Y eso hace que la perspectiva del derecho sea siempre, o casi siempre, la perspectiva del deudor. Por lo menos en la tradición clásica es así. La perspectiva de la justicia, la perspectiva del derecho es la perspectiva de aquel que tiene una deuda. Por eso esta tradición no le gustan derechos ilimitados. Yo creo que todos tenemos la experiencia de ser deudores y por supuesto que cuando uno es deudor, lo último que quiere es una deuda etérea e indeterminada. En la tradición moderna va a cambiar un poco esta situación, porque en la tradición moderna se hace acento en el derecho subjetivo y empieza a verse el derecho desde la perspectiva del titular del poder. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No qué debo hacer, sino qué puedo. ¿Hasta dónde va mi poder y mi facultad? Y creo que eso justifica, eso explica un poco el hecho de que desde esta perspectiva se tiende a la indeterminación, porque claramente cuando uno tiene un poder, eh, casi que le conviene que sea indefinido, que tenga vía libre y seguir hasta donde se choque con algo. Pero bueno, eso es esa diferencia entre lo suyo y su derecho o también lo justo. ¿Sí? Siempre que estamos hablando de ese use, estamos hablando de una perspectiva de deuda. En esta tercera sección, que está dedicada al análisis del concepto de lo justo, se incluyen 4 capítulos. Uno, de clarificación de nociones. El segundo, que se llama lo justo como derecho. El tercero, lo justo como igual. Y el cuarto, fundamento, título y medida del derecho, que es donde se encuentra una de las contribuciones más importantes de Herbada a la teoría jurídica, porque en la tradición del realismo jurídico clásico no se había hablado, o por lo menos no se había conceptualizado tan claramente estos elementos que explican la existencia del derecho. Bien, vamos a mirar primero la primera parte, que es la noción. Y esto lo podemos pasar relativamente rápido porque son cosas que Herbada de alguna manera ha dicho en otros puntos. Entonces, respecto de la noción, cuando está analizando la noción de lo justo, pues lo primero que tiene que hacer Herbada es decir, entienda que lo justo no se va a entender en el sentido vulgar de la palabra. Cuando digo vulgar es el sentido de la calle, el sentido digamos, esa idea vaga que existe de lo justo, especialmente en este tiempo, en donde lo justo pues no es esa cosa concreta que se debe, sino es más bien un ideal etéreo, noble, como diría Kelsen, por ejemplo, pues lo justo es lo que todos desearíamos, lo que nos haría felices a todos, y pues Herbada es muy insistente en decir que eso no quiere decir que el derecho sea lo justo, simplemente está diciendo que es
el objeto, la cosa concreta que se debe. Y en relación con eso, va a conectarlo con la comprensión digamos, común en las clases de derecho de la época, en las cuales el derecho tendía a definirse como el derecho subjetivo. Es decir, cuando yo digo el derecho es lo justo, estoy diciendo el derecho es exactamente la cosa que debo. Y puede ser una cosa de lo más mundano, como este vaso. O sea, si yo vendo este vaso, para el comprador, lo justo es esto. Bien. No el ideal de la sociedad en donde todo el mundo es feliz, no, es una cosa concreta. Ahora, la persona que esté acostumbrada a las clases de introducción al derecho, especialmente en cierta época, y a las clases de derecho civil, habría dicho como con cierta condescendencia, sí, mira, te equivocaste, porque esto no es el derecho, sino es el objeto del derecho. ¿Qué es el derecho realmente? El conjunto de poderes que yo tengo sobre esa cosa. Poderes de disposición, pero sobre todo en la historia jurídica, ese poder va a ser un poder de exigir y exigir a los órganos que ejercen la coacción. Pues Hervada dice que en la tradición clásica el derecho es lo que en la tradición posterior se va a identificar como el objeto de derecho. ¿Significa esto que la tradición clásica ignore la existencia de facultades y de las dimensiones jurídicas de esas facultades? Radicalmente no. Y en esto cabe distinguir a Hervada de otros autores que están en el realismo jurídico, como Michel Villet, que sí se oponen abiertamente al derecho subjetivo. ¿Por qué se oponen al derecho subjetivo? Por la tendencia que, bueno, por dos razones, por la tendencia que ha habido en la Edad Moderna a predicar esos derechos como facultades sin límite, casi indeterminadas, y segundo porque no es claro históricamente o históricamente existe lugar para un debate sobre si esa dimensión fue considerada o no por los autores clásicos. E insisto, a la hora de la verdad eso es irrelevante, porque de lo que se trata de la ciencia del derecho es de hablar de la realidad del derecho y no de repetir con absoluta fidelidad lo que han dicho autores que seguramente si estuvieran aquí lo que más querrían es que continuáramos a partir de donde ellos empezaron, terminaron y mencionáramos cosas que a ellos pues no les alcanzó la vida para determinar. Pero volvamos al tema. Hervada, a diferencia de otros autores, no dice que para mí el derecho sea principalmente la cosa justa y no la facultad. No quiere decir que yo esté negando la existencia de una dimensión jurídica de esa facultad. Lo que pasa es que esa dimensión se explica en virtud de alguna relación que tiene esa facultad con la cosa. Es decir, yo tengo la facultad de exigir. ¿Exigir qué? A, la cosa X. Bueno, en ese caso hay una relación de primacía de la cosa concreta sobre esa facultad. De hecho, si uno examina después la obra de Hervada, vamos a ver que Hervada le concede a la facultad dos funciones importantes. En primer lugar, en algunos casos, la facultad es la cosa debida, es decir, hay cosas que se deben, que consisten en una determinada facultad de hacer cosas, por ejemplo, el derecho de la patria potestad, pero creo que la función más importante de la facultad es ser una dimensión de la medida. Es decir, cuando Hervada dice cuáles son los elementos que sirven para delimitar el derecho, uno de esos elementos va a ser el conjunto de facultades que este derecho comprende. Y en ese sentido, casi que la facultad podría considerarse un elemento, una de las cosas comprendidas dentro de la deuda. Bien.
También recuerden que ya en otro caso hemos dicho que Herbada estima que hay un peligro en tomar a la facultad como, como el significado principal del derecho, porque resulta que eso permite eh, reconocer derechos sin una satisfacción material. Es decir, por ejemplo, respecto de derechos como la alimentación, uno podría decir que mientras no se prohíba, que mientras no se esté restringiendo la facultad de pedirlos o la facultad de obtenerlos, no importará que la persona no tenga efectivamente los alimentos o efectivamente el trabajo o ejerza efectivamente la libertad. eh, y esto es exactamente la historia de cómo, mediante el concepto de derecho subjetivo, se pudieron enunciar una serie de derechos que pues que después, en los siglos posteriores a la revolución industrial, pues fueron reconocidos solo en el papel, pero jamás estuvieron reconocidos en la realidad. Entonces, voy a cortar aquí y seguimos después. En el segundo capítulo vamos a estudiar a lo justo como derecho. Y aquí lo que se va a centrar va es recordar que a él no le interesa la idea de lo suyo como relación entre la persona y la cosa. Yo diría que eso es una cosa que le interesa a los filósofos, pero que acá lo que importa es lo suyo en cuanto que es objeto de una relación, de una deuda e injusticia. Y es decir, porque es debido que exista esa relación de debitoriedad, hace que pueda ser exigible. ¿Exigible a quién? Es en principio a el titular y además, en segunda instancia, exigible ante a una autoridad, en el caso de que el titular no quiera realizar voluntariamente la acción de justicia. Acá es importante mencionar que va a haber una diferencia en cuanto a la formulación clásica y la formulación que viene después a partir de Guillermo de Ockham. ¿Por qué? Porque en la formulación de la teoría del derecho subjetivo se empezó a definir el derecho subjetivo como una facultad de exigir, de modo que realmente el elemento definitorio del derecho era su exigibilidad. En tanto que yo pueda exigir algo, ese algo es derecho. Y concretamente, ya en la obra de Guillermo Ockham, para que sea un derecho real, vigente, auténticamente jurídico y no solamente moral, lo tengo que poder exigir ante una autoridad que pueda ejercer fuerza, ante una instancia con fuerza. Ignoren un poco el sentido de la palabra autoridad. Quien pueda ejercer fuerza, quien tenga el poder de coacción, es la persona a la que yo he de acudir a exigir. De modo que las cosas son debidas porque son exigibles. Pero Herbada va a decir, no, no es que sean debidas por ser exigibles, sino que son exigibles porque son debidas. Y me parece que esto es importante porque, aunque Herbada no lo dice acá, a mí me parece que existen, o esto explica la juridicidad de ciertos ámbitos en donde la coacción es imperfecta. Es decir, es evidente que sería más efectivo el derecho, que el derecho reclama un cierto grado de coacción, pero hay algunas ocasiones en donde la coacción resulta difícil por circunstancias históricas o coyunturales, y eso no quiere decir que desaparezca la deuda. Eso quiere decir que la deuda de alguna manera va a ser ineficaz, que va a haber justicia o injusticia, que va a haber lesión del derecho y que probablemente esa lesión del derecho sea difícil de pronunciar y sea difícil de reparar. Pero creo que respecto de ciertos órdenes donde la coacción es difícil,
ejemplos, cuando existen regímenes eh, abiertamente injustos o regímenes despóticos que no van a ejercer la coacción para proteger el derecho, sino para lo contrario, o circunstancias como las del derecho internacional, donde la coacción es más difícil, la teoría de Herbada explica mejor su juridicidad, pues que una teoría como la teoría usual del derecho subjetivo, en donde si yo no tengo la posibilidad de exigir ante alguien que me brinde coacción, simplemente no tengo derecho. En este capítulo también hay otras dos ideas. Sobre una voy a pasar muy rápido porque ya la acabo de mencionar, y sobre la otra lo quisiera leer textualmente porque realmente es una idea bastante buena. La idea que va a pasar bastante rápido es el de la relación conceptual entre el jus y el justum, es decir, si decimos derecho porque es justo, o, o si derivamos el derecho de la justicia o la justicia del derecho. Y nuevamente, esto en español no suena fácil de ver la conexión, pero en latín sería obvia. El jus y el justum, pues prácticamente justum no lo puedo decir sin decir jus. El caso es que etimológicamente no tiene ningún sentido derivar justum de jus, pues porque jus es claramente la raíz, es la palabra más pequeña de la que se deriva en justicia, justum, eh, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Pero Herbada va a insistir en que no solamente una derivación etimológica, es decir, lo que tienen mal los romanos, lo que tienen mal los medievales como San Isidoro o Acurcio, que son grandes figuras del derecho, no solamente una apreciación de la etimología, sino que va más allá. Es decir, la derivación es una derivación que va en el plano ontológico, no solo en el plano del lenguaje. ¿Por qué? Porque es imposible concebir una acción de justicia que no recaiga sobre algo, y ese algo, lo que se tiene que dar, ese jus sum, su derecho, pues es justamente lo que está posibilitando y definiendo, delimitando la acción de justicia. Por lo tanto, pues existe esa primacía. Pero lo otro que quiero resaltar es la idea de Herbada en que derecho es un nombre que no es nombre de sustancia, sino nombre de relación. Y para esto voy a leer textualmente un párrafo. La juridicidad no revela una sustancia, sino una relación. Siempre que llamamos a algo lo jurídico, estamos denominando una relación. Por eso, todo lo que llamamos derecho tiene dos nombres, el nombre de sustancia y el nombre de relación. Así, el derecho norma o derecho objetivo se llama ley y se llama derecho. Ley es el nombre de sustancia, derecho el de relación. La cosa tendrá su propio nombre de sustancia y será llamada derecho en sentido realista como apelativo de relación. La facultad moral se llama así como sustancia y derecho subjetivo como relación. En este modo vamos a ver, por ejemplo, que la cosa pasa a ser derecho solo en cuanto la miramos desde la perspectiva de su relación. Es decir, una casa es una cosa, pero esa cosa pasa a ser derecho cuando es cosa debida, en cuanto que es debida es derecho. Y lo mismo respecto de los otros significados analógicos, que en este caso interesante está volviendo a hablar del derecho subjetivo, pero también habla de la ley. Pues todas esas son realidades, algún tipo de realidad que como tales podrían pertenecer a otras, podrían ser objeto de otras ciencias y de otros, o de otro arte, por ejemplo. La ley podría ser en sí misma considerada como parte de la política, pero empieza a ser jurídica, tiene una dimensión de derecho
en cuanto que implica una relación de justicia. O sea, cuando hablamos de la ley como derecho, cuando la tomamos como una de las medidas y causas eh, de, de una deuda, de algo que tiene que darse. Y lo mismo con el derecho subjetivo. Es jurídico en cuanto que está conectado con una relación. ¿Y qué es esa relación o cuál es esa relación típicamente jurídica? Pues la relación que hay entre personas y, entre personas y cosas. Es decir, una relación en donde hay un objeto debido a alguien y por alguien. Y bueno, dejemos aquí porque los otros dos acápites son bastante más largos y nuevamente estamos excedidos de tiempo y es cuando son tan largos los videos, pues no es recomendable porque nadie se los ve. Chao.